Hola, hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar de vuelta con ustedes. Espero que se escuche bien y bueno, estos primeros minutitos es para poder hacer prueba de sonido y ver que todo esté en orden. Bien, vamos a esperar un poquito más a que se vayan conectando. Mientras quiero agradecer la presencia de todos ustedes, agradecer a la Federación Mexicana de Taekwondo por permitirse hacer estas transmisiones que de alguna manera nos mantienen activos y también nos mantienen conectados a nuestras actividades cotidianas, laborales, recreativas y por supuesto para quienes amamos el taekwondo, pues mantenernos activos en este deporte que tanto nos gusta. Para la sesión de hoy les tengo un tema de suma importancia, me parece, algunas técnicas ya más de tipo prácticas en torno a la visualización. Entonces, bueno, mientras se van conectando les platico que vamos a estar revisando el tema de qué es la visualización. Vamos a identificar con qué otros nombres se le conoce a la visualización. Vamos a identificar cuáles son los beneficios que ofrece tanto para deportistas como para entrenadores la práctica de visualización. Vamos a revisar distintas formas y perspectivas desde donde se puede imaginar, es decir, desde la perspectiva del atleta, como si se viera desde afuera, la perspectiva del atleta desde adentro. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Vamos a revisar cuáles son las cualidades que debe de tener la imagen para, para que sea más efectiva la visualización. Y vamos a estar revisando también algunos principios importantes que debemos de tomar en cuenta para que nuestra visualización sea efectiva y pues nos tenga buena resolución a largo plazo. Asimismo, vamos a les va a ayudar a preparar un contexto óptimo para que su visualización sea correcta. Y finalmente les voy a dar algunas sugerencias para comenzar a hacer el diseño de un programa básico de visualización. Quiero saludar a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Saludos a Zacatecas, saludos a Durango, saludos a Colima, que están por ahí, saludos a Cancún. Gracias por estar acá conectados. Saludos a quienes nos ven desde Estados Unidos. Saludos a Guanajuato. Todos ustedes sean bienvenidos y espero que esta información sea de utilidad. Bien. Bueno, vamos a ir empezando. Saludos a nuestro presidente, el Sabonim Raimundo, que está por acá conectado. Muchas gracias, presidente, por permitirnos estar acá y compartir un poquito de estos conocimientos sobre psicología deportiva que creo que pueden aportar mucho tanto a los deportistas como a los entrenadores. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema. La visualización ha sido un concepto que se ha definido por muchos psicólogos de diferentes maneras. Traté de encontrar una definición que fuera muy entendible sin usar demasiados tecnicismos y quisiera que entendiéramos a la visualización como la habilidad para crear o recrear experiencias en la mente, utilizando todos los mecanismos sensoriales. Es decir, que cuando nosotros hacemos visualización, podríamos crear una situación que no hemos vivido antes o recrear una situación que ya habíamos vivido antes, haciendo uso de los recursos de todos los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, para poder darle a esa imagen que estamos creando una mayor complejidad y un mejor entendimiento. Uno de los autores favoritos de la psicología deportiva, Orlick, hizo un estudio del cual concluye que el 99% de los deportistas han utilizado la imaginería o visualización como un factor sumamente importante en su preparación mental y que por supuesto incide en su éxito deportivo.
Por tanto, la visualización pues sí va a ser una técnica que va a ayudar para muchos factores. Existen muchas formas en las que podemos llamar a la visualización. Entre ellas se conoce también como imaginería, práctica mental, ensayo mental, imaginación mental, entrenamiento en imaginación, ensayo simbólico, práctica imaginativa o simulación mental. Usualmente los psicólogos, para ser un poquito más técnicos, utilizamos el concepto de imaginación, pero bueno, es importante que ustedes conozcan todo esto por si algún día deciden buscar un poquito más de información al respecto y entonces sepan que con estos otros nombres también se le conoce a la visualización. La visualización tiene muchísimos beneficios. Entre ellos vamos a reconocer beneficios generales para el deportista, vamos a ver beneficios con respecto a las lesiones y cómo podemos salir de las lesiones y sobre todo tiene muchos efectos positivos en el desarrollo y construcción de nuevos aprendizajes. Entre sus beneficios generales encontramos que la visualización ayuda a mejorar la capacidad de la memoria. Posibilita también la práctica de ensayos imaginados sin que el deportista deba hacer un gasto energético mayor. Asimismo, permite que el deportista se pueda familiarizar con situaciones desconocidas o pueda pensar en situaciones que sean adversas, que sean difíciles para él y que pueda tener un plan más adecuado para afrontar esas situaciones que le pueden generar mucha angustia o mucho estrés o que definitivamente le parecen complicadas. En el caso de las lesiones, la visualización tiene muchos beneficios. Por ejemplo, a través de la visualización podemos reducir el riesgo de lesiones. Esto porque cuando se intenta hacer ejecuciones técnicas que pueden poner en riesgo el cuerpo del atleta, primero se trabaja desde una visualización, desde una imaginación, permitiendo que el atleta se familiarice más con esa técnica, se familiarice un poquito más con todos los recorridos que tiene que hacer con el cuerpo y el uso de ciertos grupos musculares y entonces de esa manera pues reducir ese riesgo de lesión. Asimismo, puede beneficiar para apoyar en la rehabilitación. Muchos atletas después de lesiones pueden tener miedo, angustia, estrés por regresar a la práctica deportiva al 100%. Entonces, cuando regresan a la práctica deportiva, suelen no dar ese 100% dentro de los entrenamientos o competencias. Eso impide que su desarrollo y su desempeño siga progresando. Entonces, a través de la imaginación y de la visualización, podemos ayudar al atleta a que su rehabilitación sea más óptima y sea más pronta. De la misma manera, la visualización puede ayudar en los procesos o en los momentos de lesión al controlar la fatiga y el dolor. Por último, encontramos beneficios de la visualización en el aprendizaje deportivo. Como decía anteriormente, los atletas y los entrenadores pueden utilizar estas técnicas para detectar errores, para facilitar el aprendizaje deportivo en la parte técnica, en la parte táctica, en las estrategias o incluso el reglamento. Y finalmente puede ayudar a perfeccionar ciertos gestos deportivos. Otros de los beneficios que podemos encontrar de las técnicas de visualización y de imaginación en estas habilidades y destrezas psicológicas es el control de la ansiedad. Cuando un deportista se prepara para una competencia que lo puede poner muy tenso, entonces puede utilizar la visualización o la imaginación como una forma de controlar todo el ambiente, el contexto y los factores estresantes. Entonces, a través de la imaginación o la visualización, él va anticipando sus posibles respuestas ante situaciones que sean adversas para él. De la misma manera, la visualización puede apoyar en la mejora de la concentración, en la mejora de la confianza y puede ayudar al deportista a refocalizar sus pensamientos negativos en positivos. Finalmente, la visualización ayuda y funciona como un mecanismo motivador, puesto que al hacer una correcta visualización o imaginación, el atleta puede considerar que tiene mejores oportunidades en su desempeño deportivo. Ahora, es importante que conozcamos, ya vimos los beneficios, ya vimos los diferentes nombres con los que se les puede reconocer a la visualización y es importante ahora identificar de qué formas o desde qué perspectivas podemos llevar a cabo la imaginación. En este sentido, podemos entender que un deportista puede hacer el ejercicio de visualización o imaginación desde una visión externa. ¿Qué implica esto?
Es como si el deportista estuviera viendo una película de él mismo, haciendo las ejecuciones y desde una vista o perspectiva externa o desde afuera. Por otro lado, tenemos otra perspectiva de hacer visualización, cuando el deportista se centra en sí mismo y dentro de la visualización imagina los movimientos desde adentro. Entonces puede ver hacia el exterior, no ve como tal su cuerpo, como lo comentamos en el ejemplo anterior de la visualización externa, sino que habla de lo que ve hacia afuera y de las sensaciones del cuerpo. Por otro lado, tenemos la imaginación propioceptiva o kinestésica. Y esta refiere a crear sensaciones en el cuerpo, ya sea por la tensión y relajación de los grupos musculares o también puede ser por la sensación del ritmo cardíaco. Entonces, bueno, este tipo de visualización es un poco más compleja porque implica sentir el cuerpo y no solamente crear imágenes visuales. Y por último tenemos una perspectiva de visualización mixta o combinada. Esta perspectiva de visualización implicaría hacer combinaciones de las anteriores. Por ejemplo, sería que el atleta haga una visualización desde adentro, mirando hacia el exterior, todos los elementos que están afuera de él, pero al mismo tiempo sintiendo en sus músculos la contracción, la relajación, el ritmo cardíaco, la sudoración, etcétera, etcétera. Es decir, varios elementos mezclados. Por supuesto que la expertise de cada deportista va a determinar la perspectiva desde donde puede imaginar. En este sentido entendemos que los deportistas que son un poco más novatos es más probable que tengan visualizaciones externas, mientras que los deportistas que ya son más avanzados o que ya tienen más experiencia pueden lograr una visualización más interna, pero también kinestésica. Lo importante aquí es que entendamos o que podamos evaluar cómo es nuestra perspectiva al momento de visualizar. Si nosotros entendemos e identificamos cómo es que nosotros visualizamos, podemos partir de ahí y plantearnos un objetivo para tener visualizaciones que sean cada vez más complejas. Para hacer más efectiva la visualización, además de evaluar la perspectiva desde donde estás haciendo el ejercicio, también es importante considerar las cualidades de las imágenes que estamos visualizando. Cuando yo digo imágenes que visualizamos, no me refiero nada más a imágenes visuales, me refiero también a imágenes auditivas, es decir, un recuerdo o una creación mental de lo que escuchamos. También me refiero a imágenes olfativas, también me refiero a imágenes kinestésicas, o sea, del tacto también, del gusto. Entonces, bueno, todos estos elementos tienen que ser bien identificados y para que sea efectiva esta visualización, debe de contemplar nitidez y vivacidad. Esta es una de las cualidades importantes. Es decir, las imágenes al momento de la visualización tienen que ser lo más claras posibles, con tantos detalles marcados como sea, tanto de las personas como de los movimientos técnicos, tácticos y el escenario en donde se encuentra el atleta. Entre más detalles él tenga con claridad, entonces mejores efectos va a tener. De la misma manera, es importante que cuando se haga la visualización, el deportista que está haciendo la práctica tenga un buen control de esas imágenes visuales, es decir, que sea capaz de alterar las características de las imágenes a voluntad. Cuando las imágenes empiezan a divagar solas, a moverse solas, a hacerse solas, en independencia al control del atleta o del deportista, entonces va a haber más dificultades de que sus objetivos se lleven a cabo, se consuman. Entonces, por eso va a ser importante que el atleta busque controlar y alterar esas imágenes a su voluntad. Otra de las cualidades que deben de tener estas imágenes para que la visualización sea efectiva es que tienen que ser objetivas con respecto a la ejecución. ¿A qué me refiero con esto? La imaginación que el atleta va a crear no debe ser excedida, es decir, no tengo que pensar en situaciones o ejecuciones demasiado perfectas o demasiado irrealizables. Tiene que ser algo realista, tiene que ser algo objetivo y tenemos que imaginar en función de nuestras propias disposiciones motrices. Nuestra destreza motriz va a ser el parámetro de lo que nos permita identificar a dónde podemos llegar con la visualización. Y finalmente, tenemos que lograr que esas visualizaciones, esas imágenes que estamos trabajando, hagan sentir al deportista o al sujeto que imagina con una buena sensación. Es decir,
quien visualiza tendrá que esforzarse en sentir y notar tanto las tensiones musculares como todas las acciones relacionadas con las sensaciones, por ejemplo, el olfato, el oído, el gusto, el tacto. Entre más realista lo haga, pues mejores efectos va a tener esta visualización, ¿vale? Entonces, bueno, voy a hacer una pequeña pausa para saludar a los que nos están viendo de diferentes partes. Saludos a Ángel Martín Corona, saludos a Jorge Rojas, saludos a Víctor Sosa de Taekwondo León, saludos a Academia Caetao, muchas gracias. Saludos a Antonio Macías Reyes desde Zacatecas. Muchos saludos a todos ustedes. Seguimos entonces con el tema. Hay ciertos principios que debemos de seguir para que nuestra visualización sea más efectiva. Entre esos principios, pues tenemos que considerar que cada persona tiene habilidades distintas para imaginar. Entonces, si partimos desde esa perspectiva, tendríamos que entender que cuando evaluemos nuestra propia capacidad de visualización, no nos vayamos a comparar con otros, sino sobre nuestro propio proceso, entender que vamos a ir progresando. Asimismo, entender que la habilidad para imaginar es algo que se aprende. No nacemos como tal con esa habilidad. No todos tenemos la misma capacidad y la misma habilidad para hacer visualización. Por lo tanto, pues tendríamos que estar en disposición de ir aprendiendo cada vez mejores herramientas y más elementos para hacer una correcta visualización. También es importante considerar que la imaginación o la visualización va a ser más apropiada cuando se acompaña de la práctica física. Si solamente hacemos visualización, pero eso que visualizamos no lo llevamos a un contexto real, a una práctica, entonces lo más probable es que no veamos ese beneficio tan grande como lo esperamos. De la misma manera, hay que entender que la visualización es un hilo conector entre el cerebro y el cuerpo en el desempeño deportivo. Por lo tanto, esta técnica, además de que ha sido muy estudiada por diferentes neuropsicólogos, en donde han encontrado que tiene un efecto positivo en el rendimiento y desempeño de los atletas, pues bueno, ahora con esta justificación debiéramos entender que nos va a ayudar para desarrollar un buen autocontrol y una fortaleza mental. Finalmente, es importante advertir que si no se practica la visualización, todas las habilidades que se han desarrollado se diluyen. Es muy similar a lo que pasa con el entrenamiento físico. Lo dejamos de hacer, perdemos condición física, perdemos habilidades técnicas, tácticas, etcétera, etcétera. Entonces, la visualización es un ejercicio muy exigente que requiere de pues, un tiempo, una sistematización y, por supuesto, un orden adecuado. Bien, saludos a Víctor Sosa desde Guanajuato. Bien, saludos desde Cancún. Ok, bien, bien. Vamos, seguimos. Bueno, también les decía que algo importante para poder hacer adecuadamente la práctica de la visualización es cuidar los contextos en donde se va a llevar a cabo la práctica. ¿A qué me refiero con esto? Cuidar los modos, los tiempos y los lugares. Si nosotros cuidamos esto de forma propicia, entonces nuestra visualización va a tener mejores efectos. Por ejemplo, en la parte ambiental, hay que cuidar que sea un espacio en silencio, donde no haya distractores y que el trabajo se pueda hacer de manera individual. En el aspecto personal, será importante que el practicante de la visualización esté motivado para la práctica, que se siente eficaz y que tenga un plan para visualizar, que no decida de un día para otro, voy a visualizar, y entonces se ponga, cierre los ojos y empieza a crear imágenes. No, sino que esto requiere de un sistema, un plan. Es importante que el practicante aísle los pensamientos y sentimientos para que se pueda mantener enfocado en el contenido que va a visualizar. Y es importante también que cuando vaya a hacer la visualización, eso que va a visualizar tenga un significado importante para él y que le permita seguir fortaleciendo su capacidad de visualización. Durante la práctica de visualización, también va a ser muy importante que el practicante utilice todos los sentidos. Como lo decía anteriormente, no debe basarse únicamente en el estímulo visual, en crear imágenes visuales, sino que tiene que tratar de relajar el cuerpo, tratar de relajar la mente y tiene que buscar complementar la visualización con el olfato, con el gusto, con el oído, con las sensaciones corporales internas y externas
y todo eso va a favorecer su práctica en visualización. Recordar también que la visualización, para irla iniciando, no debe durar más de 10 minutos. Y es importante que el practicante imagine los movimientos a ritmo real, que trate de no alterar esos ritmos, que imagine colores, detalles y que finalmente busque complementar la práctica de la imaginación con una práctica física y que esta práctica de imaginación esté en coherencia con esa práctica física. Bien, hasta aquí creo que hemos visto muchos elementos importantes de la visualización y ahora viene una parte sumamente importante. Si yo ya entendí qué es la visualización, qué principios debo contemplar, cuáles son las perspectivas desde donde yo puedo evaluar, ahora vale la pena pensar cómo yo podría diseñar un programa para visualizar. Entonces, en ese sentido, primero, estas técnicas y estos ejercicios de visualización no son cosa fácil. Para que tengan un efecto verdaderamente grande e importante en tu rendimiento deportivo, por lo menos se tendría que trabajar en un programa de 3 meses haciendo ejercicios de visualización diario. Incluso algunos pueden hacer ejercicios de visualización a doble jornada, aunque claro, no es tan sencillo como parece. También es importante iniciar desde lo más básico hacia lo más complejo. En este sentido, yo para sugerir un diseño de un programa de visualización lo dividí en 5 etapas, que eso es lo que yo te quiero compartir. Antes de darte estas etapas, vale la pena también comentar que es importante que estos ejercicios de visualización los puedas llevar de la mano y guía de un psicólogo deportivo. También es importante que complementes o que esta visualización más bien sea un complemento del entrenamiento técnico y táctico con tu entrenador, de forma que para que también sea más efectiva, pues los entrenadores tienen que estar como pendientes de cuáles son los contenidos de esas visualizaciones para ayudar a su atleta, especialmente cuando se trata de situaciones de corrección de técnica o desarrollo de habilidades tácticas para la competencia. Bueno, entonces ahora sí, la primera etapa para el desarrollo de este programa de visualización implicaría evaluar tu habilidad para imaginar. En este sentido, habría que identificar los diferentes tipos de imaginación que previamente vimos, es decir, si tu imaginación es interna, si es externa, si es kinestésica o si es mixto. Aquí es muy importante que seas honesto contigo y que recuerdes el primer principio de la visualización, que refiere a que todos los deportistas visualizan o imaginan de forma distinta. Entonces no te tienes que sentir mal si tú al principio te evalúas en tus visualizaciones e identificas que son mayormente externas. Tampoco pienses que porque una vez pudiste visualizar mixto, entonces ya hay un nivel de expertise, sino que esto se va a ir construyendo poco a poco. También será importante que evalúes de tu primer ejercicio de visualización cuáles son esas cualidades de las imágenes que visualizas, es decir, que tendrías que valorar la nitidez, la vivacidad, la claridad de tus imágenes, qué tanto puedes controlar a voluntad las imágenes que aparecen y bueno, que tengas una referencia objetiva acerca de estas imágenes y que tu autopercepción al momento de hacer la visualización sea positiva, es decir, que tengas confianza en ti para poder llevar a cabo esta visualización. Yo te sugiero que para esta primera etapa elijas como ejemplo de referencia una pequeña visualización sobre eventos pasados como una competencia. Puedes elegir una competencia, ponerte en una posición cómoda, de preferencia puedes estar sentado sobre una superficie rígida y con un respaldo que también sea rígido. Y una vez que estés sentado, puedas hacer un pequeño ejercicio de relajación o de respiración que te haga mantenerte o sentirte tranquilo y posterior a ello cerrar los ojos y empezar a hacer el ejercicio de imaginar qué pasó en esa competencia. Entre más nitidez, más claridad, recuerda que va a ser mejor para ti. Ahora bien, pasamos a la segunda etapa. La segunda etapa implica plantear metas claras, realistas y coherentes con tu entrenamiento físico. En este sentido, tendrás que identificar los límites, alcances y compromisos para retroalimentar con tu entrenador. Entonces, la idea es que cuando tú vayas a hacer una visualización, esa visualización no sea azarosa, tenga un fin en particular.
Y bueno, obviamente ese fin lo vamos a alcanzar 3 meses posteriores. Recuerda que eso fue lo que yo comentaba al principio, que esta propuesta que yo te sugiero es para trabajarse aproximadamente durante 3 meses. Para la tercera etapa, te sugiero que antes de empezar tu visualización, entrenes tu respiración y relajación. Yo con los atletas sugiero hacer una técnica que nos funciona mucho previo a las visualizaciones de respiración que se llama técnica 4x4. Esta técnica, bueno, nos gusta mucho y es así. Vas a hacer inhalaciones en 4 tiempos, sosteniendo el aire cada vez, tratando de llevar ese aire que inhalas hacia el diafragma. Entonces inhalas en 4 tiempos, 1, 2, 3, 4 y sostienes el aire 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Después exhalas en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4 y te quedas sin aire. Una vez que te quedas sin aire es como si el ombligo quisiera tocar la espalda sin absolutamente nada. Te quedas 4 tiempos sin aire y volvemos a empezar 4 veces. Este ejercicio permite una oxigenación adecuada para la visualización y también permite relajarte y ponerte en una buena disposición para el ejercicio. Bueno, una vez que ya tenemos el cuerpo relajado, podemos pasar a la etapa 4. La etapa 4 que yo sugiero es comenzar con una visualización general. En este sentido, yo sugiero que te apoyes de todos tus sentidos. Por ejemplo, puedes utilizar la práctica de imaginación visual pensando en una escena importante. Entonces tú capturas un poco la escena y tratas de detallar colores, formas, figuras, objetos que estén estáticos, objetos que estén en movimiento, recordar gente de la escena. Y bueno, esto será para poner a prueba y en práctica la imaginación visual. Después, puede ser que en otra sesión trabajes en una visualización del recuerdo táctil. Entonces, utilizas la escena y empiezas a tratar de percibir y recuperar sensaciones externas como la sensación del uniforme del dobok en la piel, la sensación del peto, la sensación del uniforme sobre tu cuerpo, de la careta sobre tu cuerpo, el contacto del bucal en los dientes, en las encías, y también puedes identificar a lo mejor el pateo que recibes del contrincante, las palmadas que te da tu coach entre un combate y otro. Después, para la siguiente sesión, puedes recurrir a otra visualización, por ejemplo, la visualización kinestésica. En la visualización kinestésica, te sugiero que pongas mucha atención y recuperes imágenes kinestésicas como la respiración que vibra dentro de ti. Puede ser agitada, puedes irse calmando, puedes imaginar también la contracción y relajación muscular, cuando pateas, cuando defiendes, cuando haces desplazamientos, cuando haces steps, ¿no? Quien hace pumse, pues igual la contracción que tiene que hacer para mantener el equilibrio posterior a una patada y caer en una posición que sea como óptima o perfecta. Y en una sesión siguiente, después de que ya trabajaste la parte kinestésica, podrías trabajar la visualización desde el auditivo. Y aquí podrías empezar por recuperar sonidos de lo más claros posibles sobre el público en las gradas, sobre la bocina de los torneos que está llamando las categorías. Puedes recurrir a sonidos o porras de tu familia, de tus acompañantes. Puedes recurrir a sonidos en donde tú te hablas a ti mismo, sonidos internos, para poder hacer frente a esa competencia. Puedes recurrir, algo muy, muy importante, a lo que el coach te dice. Y esto pues va a tener efectos también importantes, ¿no? A veces los coaches tienen esta dificultad de que el atleta no los escucha. Y entonces este ejercicio de visualización puede ayudar a esta parte, ¿no? A hacer más sensible la escucha del entreno sobre el coach en la parte competitiva. En el caso del PUMSE, un ejemplo muy claro para trabajar la imagen auditiva es cuando el formista hace el chichiqui sobre el piso, ¿no? Sobre el tatami, que tiene que sonar. Entonces, una buena visualización auditiva para los formistas podría ser ese chichiqui, ¿no? El kiap, el grito, también es importante que se visualice.
Y bueno, otra sesión más dentro de esta etapa puede ir refiriéndose hacia el olfato. Entonces aquí tratar de recuperar tantos detalles como sea posible para el atleta. Claro, no todos los estímulos olfativos van a ser agradables, menos en el deporte del taekwondo, porque sabemos que hay de todos los olores. Pero bueno, es importante que sí los visualices, aunque no sean tan agradables, porque esto te hace convertir los escenarios y las situaciones en un sentido mucho más realista. Bien, hasta aquí, estas 4 etapas primeras implicarían como la primera mitad del trabajo de visualización. El hecho de que vayas trabajando por día al principio cada uno de los sentidos te va a ayudar a fortalecer la capacidad de imaginación y también esto va a ayudar a que tú empieces a sentirte más cómodo con la práctica. Pero conforme vas progresando tendrás que ir haciendo mixtos la recuperación de las imágenes visuales con auditivas, kinestésicas con olfativas, etcétera, etcétera, hasta que vayas integrándolo en un todo. Cuando ya empiezas a tener más experiencia, vamos a pasar a la etapa número 5, que implicará hacer una imaginación mucho más específica y que implica justo la combinación de todos los sentidos de una forma más automática, como más controlada y por supuesto con beneficios y propósitos que tú ya te plantees sobre un desempeño específico. Entonces, digamos que esta parte o esta etapa ya puede tener que ver más con una competencia en específico, ya puede tener que ver con una temporada en específico, ya puede tener que ver con la mejora de un gesto técnico específico o el entendimiento como más rápido para que responda tu cuerpo también más rápido de una estrategia o un ejercicio táctico. Entonces, para esta etapa se requiere de tener un dominio de lo anterior, como decíamos antes, y pues bueno, aquí el practicante va a tener que tener el control total de esas imágenes. Algunas veces, algunos entrenadores cuando me platicaban sobre cómo ellos llevaban a cabo sus prácticas de visualización, comentaban que ellos ponían a sus atletas a imaginar cuando ganaban, pero también cuando perdían. Y entonces aquí es importante hacer la advertencia de que cuando tú pones al atleta a visualizar pérdidas, a visualizar cuando no logra las cosas, en realidad lo estamos afectando. Entonces es importante que evitemos llevar a cabo prácticas en donde voy perdiendo y perdiendo y perdiendo, a menos que en la visualización o imaginación refieras o cambies esa práctica hacia la corrección de la ejecución técnica, ¿no? O de la ejecución física. En esta quinta etapa también es importante combinar la práctica imaginada con la práctica física. De esta manera, tú vas a estar comprobando en cada oportunidad que el entrenador te ponga que eso que estás visualizando va alcanzándose cada vez mejor. También será importante que la imaginación contemple todos los sentidos y emociones. Es decir, una vez que tú haces la práctica de imaginación, también es válido y es adecuado que tú hagas un registro de las emociones que te provoca cada uno de los ejercicios. Y después de que tengas ese registro, puedas ir identificando de qué manera puedes hacer frente a cada una de las emociones, ya sea por ansiedad, por estrés, por enojo, por presión, por miedo, etcétera, etcétera. Asimismo, se sugiere que hagas una imaginación de tu mejor momento competitivo y que luego trates de referir y recordar y registrar cada sensación que te dejó ese momento que fue tu mejor momento. Asimismo, se puede hacer imaginación de situaciones imprevistas, por ejemplo, que provoquen emociones complejas o adversas para practicar mejores formas de afrontarlo. Por ejemplo, ahorita, para todos los atletas es una incertidumbre saber si va a haber o no va a haber una competencia. Y entonces el objetivo puede estar en angustia, de saber, bueno, ¿y ahorita para qué estoy entrenando? ¿Hasta dónde yo puedo llegar con esto, no? De esta forma, podemos utilizar la visualización para ayudarle a ser flexible en su pensamiento y a estar dispuesto en su práctica deportiva para uno u otro objetivo. Y que no le frustre, que no le deprima, que no le angustie el hecho de tener esta incertidumbre, ¿no? Otra de
de los ejercicios que puedes hacer en esta quinta etapa de visualización, que ya es más compleja, es hacer una visualización referente al marcador. En este sentido, se sugiere hacer visualizaciones de marcadores clave, ¿no? Por ejemplo, estar en cierre de round y con el marcador en contra, o estar con el marcador a favor por un punto, pero que te queden 20 segundos. Y eso, pues bueno, para una competencia en taekwondo, pues es mucho tiempo y puede conllevar a muchos riesgos. Entonces, una forma en la que podemos practicar este nivel o esta etapa de visualización con el atleta es a saber tener el control de la competencia durante 20 segundos y no irse abajo y no estar todo el tiempo cuidando los puntos, sino incluso buscando hacer más puntos. De la misma manera, se puede hacer imaginación y visualización de ejecuciones técnicas, como decíamos antes, para corregir, para mejorar y poner mucha atención en diferentes sensaciones del cuerpo. Bueno, con esta práctica y con esto que yo les comento, creo que muchos de ustedes ya pueden empezar a hacer el diseño de su programa de visualización y, por supuesto, hacer algunos comentarios acerca de cómo podemos mejorarla. Igual pueden escribirme para irme platicando cómo decidieron hacer la visualización y qué efectos o qué mejoras va dejando en sus atletas, o si son atletas, pues en ustedes mismos. Hasta aquí, bueno, voy haciendo un cierre. Voy a detenerme un momento para ver los mensajes que me van dejando y saludar a los que están conectándose. Saludos a Tulancingo, presente Pumas Evolution, al Sabonim Raúl Guillermo. Saludos al Sabonim Jonathan Salazar. Saludos a Oaxaca, al maestro Fernando Alberto Morales. Saludos a Paola Cargón de Acapulco, a Natalia Jiménez desde Celaya, a Jorge Rojas, Leopoldo Benítez, muchos saludos. Joé Cornejo, saludos desde Los Ángeles. A Adriel Cuellar Arias, saludos. Sabonim Ornelas, Javier Ornelas, saludos a Lorenzo García, a Víctor Sosa, Mauricio Valderas, saludos a Adriel Cuellar, a la maestra Nora Aguilar, muchos saludos, a maestros Lorenzo García desde Hermosillo, Sonora, saludos a la maestra María Elena y al maestro Chava de Eagle Park, Querétaro, saludos desde Puebla a Alex Tobón, saludos a Vero Cid Martínez, a Gabriel Guerrero, Héctor Rangel desde Papantla, Veracruz, Andrés Perea desde Los Monchis, Sinaloa, muchos saludos, a Javier García. Bueno, pues quiero agradecerles. Esta fue una plática un poquito más corta porque traté de írselas resumiendo. Me da mucho gusto verlos por acá, estar pendientes pues sí, de las actividades de la federación. Y pues bueno, agradecerles a todos su presencia. Nos vemos, espero, la siguiente semana con temas nuevos, prácticos, para poder trabajar con los atletas, con los entrenadores, y nuevamente agradecer a la Federación Mexicana de Taekwondo por abrir estos espacios para compartir conocimientos, experiencias y engrandecer nuestro deporte en nuestro país y pues también hacia otros países. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.